es un poco esa. Así que bueno, entonces la idea era hacer algo diferente como tratamos de hacer siempre día a día y bueno, empezar un poco a meternos en lo que es esto de la innovación y la estrategia en un marco diferente. Así que nada, yo voy a hacer una breve introducción, si te doy el pase a vos, Beto. Vos querés... a ver. Empezamos al revés, no sé si se dieron cuenta. En vez de empezar por moderador, bueno, pero eso es quebrar estructuras, ¿sí? En verdad, primero de todo agradecerle a Beto la molestia y la disposición que tuvo, así que muchas gracias. Y la idea es complementar lo que Beto nos va a ilustrar, ¿sí? En términos de estrategias referidos a su actividad, también con lo que es estrategia de negocios, ¿sí? Y por eso que si tenés acá un alumno tuyo, debe estar sorprendida porque hoy no se disfrazó, pero se disfraza también. Bueno, Luciana, vamos con el tiempo. Bueno, para empezar, la idea un poco para darle el pase a Beto es empezar a hablar de manera genérica, ¿no? De lo que son las estrategias en los medios de comunicación. Las estrategias lo que solemos nosotros ver. A ver si esto funciona. A ver, ¿qué pasó acá? No, con cariño no. A ver. Ahí está, ahí arranco. Bien. Entonces la idea un poco es empezar a adentrarnos en lo que son las estrategias, ¿no? Las estrategias de innovación. Pero para empezar, como en cualquier historia, tenemos que empezar por el principio. Entonces vamos a tener que empezar a hablar de la innovación de mano de la estrategia. Y para hablar de la innovación de la mano de la estrategia no podemos evitar enmarcarla dentro del entorno real. Ese entorno real que nosotros siempre hablamos, con aquellos que me conocen, y que en donde reina, ¿qué cosa? La complejidad. Y para aquellos que son colegas o aquellos que son alumnos, saben qué palabra utilizamos mucho siempre para lo que es la estrategia. Y para nosotros la estrategia siempre es una apuesta, ¿no? Una apuesta que si bien está conformada por objetivos, por trayectorias, que nos van acercando a la meta, que nos van acercando a nuestra visión, siempre tiene el componente propio de cualquier apuesta, que es la incertidumbre. Nosotros no podemos escaparnos a la incertidumbre de ninguna manera. Tenemos que manejarla de manera natural, tenemos que convivir con ella y manejarla en el día a día y en nuestra vida. Y no solo eso, nosotros cuando estudiamos el tema de estrategia e innovación, sabemos que también hay una especie de manto que cubre todo este tema de estrategia. Y es un manto dado por la complejidad, ¿no? Por ese conjunto que tanto hablamos de acciones, interacciones, relaciones, que se dan en todo tipo de sistemas y que me complejizan el sistema. Y ahí también no podemos escapar a todo eso. Entonces todo eso empieza a formar un poquitito este marco de lo que es la estrategia, la innovación y enmarcarlo dentro de lo que es la complejidad. Y cuando nos empezamos a proponernos a nosotros mismos definir estrategias de innovación, tenemos que empezar a ver cuál es la realidad de los entornos que nos rodean, ¿no? Y me parece que Beto nos va a poder contar mucho, ¿no? Lo que son los entornos complejos que nos rodean a veces para cualquier tipo de estrategia. Y en esos entornos muchas veces, ¿cómo los encontramos? Los que me conocen están podridos, pero siempre decimos lo mismo. Los entornos reales son, ¿de qué manera? Son inestables, cambiantes, complejos, diversos, caóticos. Y con todo esto que se nos presenta en el entorno real, nos da la sensación, primero, que nos da miedo. ¿Nos da miedo qué cosa? Perder el rumbo. Por un lado nos da miedo perder el rumbo, nos da miedo que las estrategias se empiecen a quebrar en el camino. Entonces, ese miedo hace que empecemos a centrar toda nuestra atención ¿en qué? En estas situaciones que nos presenta la realidad. Y empezamos a dejar de lado lo otro, empezamos a dejar de lado otro sentido, que es el sentido de la innovación. O mejor dicho, no dejamos de lado el sentido de la innovación, sino que empezamos a dejar de lado los sentidos que nos dan la capacidad de generar innovación, ¿no? Y ese es el problema. Y entonces ese entorno nos empieza a exigir determinadas actitudes, que no podemos dejar de enfrentar ese entorno asumiendo unas diferentes actitudes. Y ante un entorno como puede ser inestable, nosotros tenemos que rescatar la identidad. La identidad que siempre lo hablamos, ese significado que en definitiva a mí me permite ¿qué cosa? Me permite el cambio, me permite la evolución, me permite cambiar manteniendo la consistencia conmigo mismo. Eso es lo que tiene la importancia, la identidad. Cuando hablamos de entrenar la adaptabilidad, esa adaptación al cambio, tenemos también que por otro lado reconocer
que es fácil decirlo pero no hacerlo, ¿no? Es muy complejo el hecho de decir, bueno, me voy a adaptar al cambio, pero sin embargo es muy necesario, porque yo siempre lo repito en las clases, el cambio va a pasar, querramos o no querramos. Por otro lado, cuando nos encontramos con un entorno complejo, estamos ante un entorno que, ¿qué significa? Que tiene una gran cantidad de variables, que implica un análisis multidimensional, como dice ahí. Entonces, ante un entorno complejo no nos queda otra opción, o ninguna opción más que la de una visión sistémica. Y los que conocen ya saben de qué estamos hablando. La visión sistémica es la única que me permite, ¿qué cosa? Una visión integral, una visión que no fragmenta, que no presiona. En definitiva, ante un entorno complejo, ante un entorno caótico que parece desordenado, muchas veces también tenemos la mala tendencia, ¿no?, a quebrar lo que nosotros denominamos dualidades, a darle mayor importancia quizás